Buenas tardes. El día de hoy estamos retomando el semestre eh, sin habernos visto hace un buen tiempo y lo último que conversamos en Derecho Comercial 3 fue sobre el procedimiento de la reorganización de la empresa. Vamos a tener buenas tardes, Lucas, bastante poco tiempo en realidad para poder revisar algunos contenidos que son relevantes de Derecho Comercial y voy a Claudia tenía el micrófono prendido. Es Claudio, ¿no? Claudia, perdón. Claudia. Sí, sí. Ahí le parece Es que que lo cuando apagó. me conecto siempre viene prendido, disculpe. Y recién lo No se apagué. preocupe. No se preocupe para nada. Si más que nada me preocupé si me quería decir algo y no los veo bien porque la pantalla no me deja ver bien. Entonces, le estaba comentando que, en Derecho Comercial 3 vamos a tener en realidad poquito tiempo para poder ver bastantes contenidos. Y por lo mismo voy a hacer clases tanto los jueves como los lunes para tratar de cubrir la mayor cantidad de contenidos y que puedan aprender lo que más se pueda de lo que no alcancemos a ver. Ojalá alcancemos a ver lo que más se pueda, por lo menos, de reorganización y liquidación. Entonces, hoy día voy a continuar con algo que ya habíamos estudiado, pero quiero retomarlo para que se vayan acordando de algo sobre el procedimiento concursal de reorganización. Nosotros sabemos que el procedimiento concursal de reorganización, a todo esto, disculpen que no empiece a hablar de inmediato sobre las evaluaciones, porque todavía entiendo que federaciones y centros de estudiantes aún se encuentran en negociación. Imagino que dentro de la próxima semana ya vamos a poder conversar formalmente sobre evaluaciones. Entonces hoy día voy a pasar contenido aprovechando este espacio de tiempo. Me gusta igual de verlos nuevamente en clases. Ahora sí Profe, vuelvo. ayer votamos ya. Ayer votamos. ¿Ya votaron? Hoy día en la noche sabremos el resultado total. Ayer votamos ya Ya. en la carrera. Ya, pero Y ya. levantamos el parro nosotros como carrera, pero falta la respuesta de todo. Y hoy día hay un plazo hasta las Federación. 21 horas. Y mañana debería ser la marcha blanca. Ya, Desde ya. mañana. Entonces, para que sepan, entonces ya desde el lunes yo tengo otra sesión con ustedes, ahí vamos a conversar sobre las evaluaciones ya formalmente y etcétera, para que ya vayamos viendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahora sí, aprovechando esta hora de clase, y como les digo que tenemos poquito tiempo, y más que nada, yo quiero que ustedes conozcan estos procedimientos a la hora que alguien les pregunte, conozcan de qué se tratan. Cualquier cosa, cualquier duda me van diciendo, porque este programa a mí no me facilita mucho, a veces no veo de qué me están hablando. Entonces, le estaba hablando de los procedimientos concursales. Nosotros ya habíamos revisado de forma general cuáles son los procedimientos concursales de la empresa deudora. Habíamos visto que es la reorganización de las deudas, que es este nuevo procedimiento que crea la ley 29.720, que lo que busca es recuperar a esta empresa que, siendo un negocio viable, puede mantenerse en el tiempo a través de este procedimiento de la reorganización, que está a cargo de este personaje que nosotros hemos conversado, que es el deudor. Y aparte teníamos el procedimiento de la liquidación, que nosotros conversábamos dentro de las clases, que era como la última ratio en todos los casos de los procedimientos concursales, porque en general lo que busca la nueva ley concursal, la ley 20.720, es no liquidar los bienes y terminar con una empresa en particular, sino más bien continuar el giro de aquellos negocios que sean viables y terminar rápidamente aquellos que no lo sean. Sobre el procedimiento concursal de reorganización, nosotros podemos distinguir el procedimiento concursal de reorganización y, por otro lado, el acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado. Estos apuntes a todo esto que yo estoy ocupando en clases, yo se los subí mientras ustedes se encontraban en receso. De todas maneras, cuando yo suba esta clase al aula virtual, voy a volver a subir el apunte que yo estoy ocupando para que ustedes lo puedan revisar cuando tengan más tiempo y lo puedan revisar detalladamente si es que algo no les queda claro. Nuevamente, cualquier consulta me la hace. Sobre el análisis particular del procedimiento concursal de reorganización, nosotros sabemos que este es un procedimiento de carácter judicial que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de esta empresa deudora, nuevamente cuando esta es viable, cuando se realiza este examen de viabilidad, cuando se entregan los antecedentes ante el tribunal competente, que es el tribunal del domicilio de la empresa deudora. ¿Cuáles son las características de este procedimiento concursal de reorganización? Nosotros sabemos que es un procedimiento que se encuentra únicamente disponible para la empresa deudora, porque ¿se recuerdan cómo se llamaba el procedimiento que se aplicaba a la persona deudora cuando estábamos buscando reorganizar sus deudas? Si no lo recuerdan, lo que No, la podríamos verdad es que hacer, no.
No lo recuerdo ya. Recuerden, bueno, esta es la vertiente, la del procedimiento de reorganización de las deudas o de los activos y pasivos desde la empresa deudora. Cuando nosotros hablamos del procedimiento que sería una especie de símil, sería el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural o del deudor consumidor o el deudor persona natural. Esto nosotros lo revisamos al principio del semestre y era este procedimiento de carácter administrativo que se aplicaba a la persona natural y que se hacía una solicitud ante la Superintendencia de Insolvencia de Emprendimiento y nosotros ya vimos todas las etapas, etcétera, ¿no? Ese es como el equivalente a este procedimiento de reorganización, pero esta es la renegociación de las deudas de la persona natural. Además, cuando hablamos de este procedimiento de reorganización, sabemos que es un procedimiento que solo puede ser iniciado por la empresa deudora por la cesación de pagos, es decir, cuando no deja de pagar las obligaciones previamente contraídas y su patrimonio se ve imposibilitado objetivamente de cumplir con estas obligaciones. Entonces, en este caso, es procedente esta reorganización de los activos y pasivos, pero solo en el caso que nos encontremos ante un negocio viable. Si no nos encontramos ante un negocio viable, entonces pasamos al procedimiento de liquidación. Y otra parte importante es que el procedimiento concursal de reorganización nace de la iniciativa misma de la empresa deudora y no puede esta ser forzada por un acreedor, por ejemplo. Esto es una iniciativa que tiene que tomar la misma empresa deudora. Aparte, el artículo 2, número 29 de la ley 20.720 me define este procedimiento concursal de reorganización como aquel regulado en el capítulo 3 de esta ley, de una forma bastante simple, ¿no? El inicio de este procedimiento no implica la presentación de proposiciones de acuerdo, porque recuerden que una de las ideas de este procedimiento de reorganización y uno de los requisitos que nosotros sabemos que debe presentar la empresa al empezar este procedimiento es una propuesta de cómo pretende reorganizar sus deudas, sus pasivos, sus activos, a fin de poder continuar con este procedimiento. Proposiciones de acuerdo, solicitud en blanco, solo tienen lugar 10 días antes de la Junta de Acreedores. Se aplicará cuando la empresa deudora sea viable, en caso contrario se procede a la liquidación forzosa, y esto nos referimos en el caso que la empresa deudora haya presentado la solicitud, la presentación de reorganización de activos y pasivos ante el tribunal competente, es decir, el tribunal de letras en lo civil de la empresa deudora, y una vez realizándose este examen de viabilidad de la empresa, se considera que esta no es viable. En este caso, pasa una transformación automática del procedimiento, de este procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa, de activos y pasivos, a un procedimiento de liquidación forzosa de esta empresa. Y esto es lo que se llama o nosotros conocemos como causal refleja de liquidación de procedimiento concursal. Cumplidos los requisitos de la verificación y la aprobación por la Junta de Acreedores, se dicta una resolución judicial de protección concursal. Nosotros ya hemos conversado en algún grado de qué se trata la protección concursal, lo vimos dentro de las primeras clases. Yo entiendo que ha pasado un plazo importante desde mayo hasta ahora que nosotros tuvimos clases. De forma muy general, les menciono que la protección financiera concursal lo que viene a hacer, y es parte de estos procedimientos concursales, es tratar de proteger por un tiempo determinado el patrimonio de esta empresa deudora, los activos, a fin de que no sean atacados y se les dé un tiempo para que este negocio viable pueda continuar en el tiempo y no se vea en la obligación de terminar en ese momento. ¿De qué se trata esta protección financiera concursal? Es que en el plazo de 30 días, renovables hasta 60 días, esta empresa en particular no se pueden iniciar nuevos juicios ejecutivos en su contra, ningún tipo de juicio que implique cobro de un pasivo determinado, e incluso si ya se encuentran iniciados procedimientos ejecutivos en su contra, mientras yo inicio este procedimiento, estos se encuentran suspendidos por este plazo de 30 días o eventualmente de 60 días. Como ya dijimos similarmente al principio de esta clase, este es un procedimiento de carácter voluntario, y en cuanto a la competencia, es competente el juzgado del domicilio de la empresa deudora, aplicándose las reglas generales que ustedes conocen del Código Orgánico de Tribunales en relación al artículo 3, inciso primero de esta ley 20.720. En cuanto a su naturaleza jurídica, nosotros entendemos que es un contrato, este acuerdo de reorganización, que sería un contrato que importa características de un contrato solemne. Esto en cuanto a las formalidades y la aprobación judicial de este acuerdo de reorganización, plurilateral por las relaciones cruzadas que se dan entre deudor y acreedores entre sí, es oneroso, ya que ambas partes obtienen una utilidad de este contrato gravándose en beneficio una de otra. Es intuito personal, es decir, se celebra en relación con la identidad de la persona del deudor. No importa novación, solo el deudor puede celebrarlo y asumir sus obligaciones sin perjuicio de que un tercero lo afiance. Es indivisible,
y conmutativo, las prestaciones de ambos se miran como equivalentes y es un contrato, este contrato de reorganización es principal, es decir, subsiste por sí mismo, es decir, no depende de un tercer contrato. ¿Cuáles son las finalidades de este acuerdo de reorganización? Ofrece un sistema real de reorganización de la empresa en los casos que ésta sea viable y ofrece un mejor mecanismo de pago a los acreedores que la liquidación concursal. Esto es algo que nosotros hemos conversado y tiene que ver con la naturaleza misma del procedimiento de reorganización judicial, que lo que viene a ser, ¿por qué se dice que es una ventaja tanto para la empresa deudora como también para los acreedores? Porque si bien los acreedores, mientras se encuentran en el proceso de la protección financiera concursal, no pueden atacar directamente el patrimonio o recibir de inmediato el pago de sus deudas, entendiendo que el negocio va a continuar en el tiempo, presenta una mayor posibilidad de pago a estos acreedores. Por nosotros ya hemos visto que los procedimientos concursales en su propia naturaleza y al final de estos nunca se alcanza a pagar a todos los acreedores, ni se les alcanza a pagar todas las deudas que tiene o todo el pasivo contraído por esta empresa por la misma naturaleza de los procedimientos concursales que se derivan de la insolvencia de estas empresas o personas deudoras. Cuando nosotros hablamos de la insolvencia, es decir, de este patrimonio que económicamente es imposible o se le hace imposible satisfacer todas las deudas y obligaciones previamente contraídas. Es por eso que este procedimiento de reorganización se crea a fin de, como garantía tanto para la empresa deudora, porque puede subsistir en el giro una empresa viable, que también es un beneficio económico para toda la sociedad, y por otro lado, también es un beneficio para los acreedores, porque muchos de ellos no iban a recibir pago de su obligación o lo iban a recibir de forma parcial. Además, otra finalidad que tiene este acuerdo, la reorganización, es equilibrar los incentivos en materia de reorganización y liquidación para que no se consideren factores externos para la decisión del deudor y de los acreedores, sino solo la eficiencia de los resultados. Y eso se mide en qué, en este acuerdo que yo les indico que presenta la empresa deudora, que después es visada en esta primera junta de acreedores, que determinan si este acuerdo de reorganización, es decir, aquello que presenta la empresa deudora a fin de indicar cómo pretende pagar las obligaciones previamente contraídas en un determinado plazo y a la vez cómo pretende mantener el giro de esta empresa que ya se encuentra en una situación de por lo menos una dificultad patrimonial que lo ha llevado al punto de la cesación de pago. Otra finalidad que tiene este procedimiento es proteger la negociación de manera que la empresa pueda seguir en funcionamiento durante toda esta etapa sin que se vea expuesta a lo que naturalmente se conoce y nosotros veíamos cuando estudiamos la insolvencia, a la natural pérdida de valor que tiene el patrimonio en estos procesos de liquidación o en estos procesos de quiebra de la ley antigua o los procedimientos concursales, donde estos activos que tiene esta empresa que ya se encuentran en una situación económica mermada empiezan a perder valor comercial. Entonces, ese es el punto principal. ¿Y cómo yo garantizo eso? Lo garantizo como primer punto a través de la protección financiera concursal, en cuanto doy por lo menos un respiro a esta empresa que se encuentra económicamente inestable, al punto de no poder pagar sus obligaciones, a que por lo menos por un plazo de 30 días, extendibles a 60, y después durante todo el procedimiento de reorganización, el patrimonio no sea atacado por los acreedores de forma individual, sino que se mantenga en este acuerdo de carácter concursal, que además no solo cuenta con la propuesta que realiza la empresa acreedora de esta propuesta de reorganización, sino que esta propuesta es autorizada por la Junta de Acreedores, que yo les decía, es uno de los primeros trámites que se hace en este procedimiento de reorganización de las deudas. Otra finalidad que tiene este procedimiento es integrar a los acreedores garantizados que tienen cauciones reales sobre bienes esenciales de la empresa, ofreciendo un régimen especial para esto. Nosotros sabemos que, en general, cuando hablamos del pago de las acreencias en los procedimientos concursales, nosotros, si bien existe un principio general de igualdad de todos los acreedores, en la realidad ese principio no es la regla, sino que la regla es que nosotros tenemos créditos que tienen preferencia para el pago. Entre esos créditos que tienen preferencia para el pago encontramos aquellos que tienen cauciones reales, es decir, una hipoteca, una prenda sobre un bien mueble determinado. Y en este caso, a pesar de que ellos tienen una situación aventajada, que vamos a ver en todos los procedimientos concursales, esta situación aventajada no sucede en el caso de lo que nosotros conocemos como bienes esenciales de la empresa, y que son uno de los primeros trámites que nosotros hacemos cuando empezamos el procedimiento de reorganización, porque no podemos continuar el giro de la empresa
si no tenemos acceso a ese bien en particular. Entonces, ese ejercicio de esta caución que hace un privado de carácter, en el caso de que tenga un bien inmueble, por ejemplo, el bien inmueble sobre el cual se realiza la gestión de esta empresa determinada, no se puede ejercer la caución mientras este se considere un bien esencial de la empresa. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Sí, profe, yo no me quedó claro porque te decía que es oneroso porque se graban ambos en beneficio mutuo, ¿cierto? Pero yo no le veo el beneficio para la empresa que es deudora, o sea, ella solo está pagando, no está recibiendo ningún beneficio, además de que se le condone parte de su deuda, entre comillas, porque tampoco se le está condonando. Recibe un beneficio, Podría ser en el ejemplo de que en ese momento la empresa sigue funcionando y sin el apremio de los acreedores. ¿También puede ser eso? Si nosotros lo vemos desde, muy bien Lucas y Claudia, ambos tienen razón. La ventaja que tiene de la ley 20.720 y porque es una ventaja en el procedimiento de la reorganización de las deudas de la empresa deudora. Porque se da exactamente lo que dice Claudia, es decir, si yo no tuviera el procedimiento de reorganización de los activos y pasivos de la empresa, entonces nos encontraríamos ante la ejecución inmediata de o un procedimiento concursal de liquidación o un juicio de quiebra. En este caso le doy la oportunidad que la empresa pueda subsistir, cosa que antes nosotros no teníamos en nuestra ley. Entonces lo que hacíamos era una empresa que era un negocio viable, lo terminábamos. Eso no es un beneficio para la empresa. Entonces, si nosotros vemos la posibilidad que le damos como un respiro de esta empresa de poder reorganizarse, reorganizar sus activos y pasivos y además hacerlo bajo la guía de un especialista, que es el veedor o la veedora, entonces, claro, es una ventaja también para la empresa. Porque aparte también nosotros vamos a ver cómo se le dan plazos extensos a esta empresa para pagar las deudas previamente contraídas. Porque a la vez tampoco se podrían condonar todas las deudas, porque eso sería una desventaja para los acreedores. Y no ve que no ve la ventaja de todo el sistema, por eso es que de esta manera. Y ahí uno ve que sería oneroso porque es una ventaja para ambas partes. Por ese lado. Uno puede tener sus críticas, pero esa es la ventaja fundamental y por eso se entiende que es un contrato de carácter oneroso desde como punto de vista jurídico. No sé si le queda claro, Lucas. Sí, a mí me quedó más claro. Lo otro, que tenía una duda respecto de la solidaridad de los miembros de una sociedad, entonces en ese caso yo no sería intuito personal, ¿verdad? Porque yo no respondería solo, porque no respondería solo la empresa, sin embargo, porque son patrimonios distintos, ¿verdad? ¿Ya? Y si explica la solidaridad, pero que el cuando hablo de patrimonio solidaridad de me los refiero socios no es lo mismo. No. En este caso, el patrimonio que responde de las obligaciones es el patrimonio de la empresa, no de los socios individualmente considerados. Está muy correcto lo que me dice usted. Por si le quedó la duda o si a alguien le queda la duda de la pregunta. Ya, pero no me quita la duda de qué pasa cuando se pacta una solidaridad entre ellos. Entiéndose por lo que yo entiendo por ese pacto de solidaridad que apareció en una norma del Código Civil, no recuerdo cuál es, que podían pactar los socios de que sus patrimonios fueran responsables de la empresa. Era algo por el estilo, como le digo, no recuerdo bien. Pero tengo Tendría que verlo la cláusula, pero en la realidad lo que yo recuerdo de derecho civil, lo que recuerdo yo lo he visto en otros derechos comerciales, no se podría en cuanto uno produce. Por eso también se crearon distintas figuras de las sociedades, a fin de que yo no llegue a afectar el patrimonio de los socios y por lo mismo nosotros superamos la comunidad a fin de que no haya una responsabilidad solidaria a todos los socios con respecto a los patrimonios particulares de la sociedad. Entonces, está el patrimonio de la sociedad, de la empresa en particular, distintas figuras jurídicas que nosotros podemos tener, sea anónima, responsabilidad de responsabilidad limitada, la empresa de responsabilidad limitada, todos esos son diferentes tipos de nociones. Y por otro lado está mi patrimonio como persona natural. Entonces, no debiera existir ese tipo de, yo llegar a este patrimonio. No, es muy difícil, no veo, tendría que ver la figura en particular, o si usted me lo averigua bien y me muestra bien la pregunta para yo entenderla, pero aquí como no debiera ocurrir, siempre lo que responde es el patrimonio de la sociedad, en este caso de la empresa deudora y no del titular de la empresa. Y aparte, fíjese que en general en todas las sociedades, quienes están a cargo de ellas, los socios, tienen muy claro o dividen muy bien su patrimonio. Entonces uno como acreedor siempre va a tratar de llegar a cobrar al patrimonio particular, quizás si que la empresa todavía no lo puede o no alcanza a pagarme toda la deuda. Voy a tratar de llegar al patrimonio lo que más pueda. Pero en la realidad existen estas restricciones y seguridades que me da el derecho comercial, derecho de sociedades, donde yo no puedo llegar al patrimonio de la persona natural. Quizás ustedes en algún momento, incluso cuando hablamos de las sociedades anónimas,
se hablaba de esta protección del velo, no de la empresa, donde yo finalmente, incluso a veces ni siquiera sé la identidad de los socios, en el caso de la sociedad anónima, a fin de que yo no pueda llegar al socio en particular, sino que solo me quede con el patrimonio de la empresa y garantizo la seguridad de ese patrimonio, de esa persona natural que está detrás de esta sociedad. ¿Sí? Y es como más bien societario, pero sí tiene que ver un poco en cuanto a concursar. Ya, y les decía, ¿qué más me falta? Bueno, y entendieron esa noción sobre los bienes esenciales, ¿no? La última parte que vimos, que les decía que incluso, que aunque exista la garantía de ciertas cauciones de carácter real, nosotros tenemos esta protección de estos bienes esenciales a fin de que yo requiero de esos bienes para poder continuar con esta empresa en particular o poder asegurar el funcionamiento de esta empresa por un tiempo determinado mientras dura el procedimiento de reorganización de la empresa. Ya, ¿cuáles son las principales actuaciones que puede hacer el tribunal en este procedimiento de reorganización de las deudas, pasivos y activos de la empresa? Dicta la resolución de la organización, hace la postergación de créditos por infracción a la protección financiera concursal, determinación del pasivo, impugnación de créditos y del acuerdo de reorganización, impugnación del acuerdo de reorganización, aprobación del acuerdo de oficio a petición de parte, nulidad e incumplimiento del acuerdo. Esto yo solo lo menciono porque lo vamos a ver de forma más clara más adelante. ¿Y cuáles son las etapas del procedimiento de reorganización? Nosotros ya hemos revisado, incluso antes de que nosotros entráramos a esta pausa, vimos como incluso algunos esquemas generales de procedimiento y vimos incluso algunas resoluciones que yo les traje en clase para que pudieran ver cómo en efecto opera este procedimiento, pero para que lo veamos de una forma ordenada, y encontré que este libro es como el que más claramente me lo dice de una forma no tan detallada para que ustedes lo puedan entender porque tenemos poco tiempo. Las etapas de procedimiento son, primero, etapa, inicio y ámbito de aplicación del procedimiento concursal de reorganización judicial. La presentación de la solicitud y el procedimiento concursal de reorganización judicial va a ser aplicable nuevamente solo a la empresa deudora, que para efecto de esta capítulo de la ley nosotros vamos a llamar indistintamente empresa deudora o deudor. La empresa deudora da inicio a este procedimiento de reorganización mediante la presentación de un formulario ante el tribunal correspondiente a su domicilio. Este formulario será el que elabore la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento mediante norma general, y nosotros, si ustedes quieren conocerlo, aparte del que yo ya les he mostrado, porque yo les mostré algunas solicitudes de reorganización en su momento, estará disponible en la dependencia de la Superintendencia, en el sitio web de la ley y en los tribunales con competencia en los procedimientos concursales, esto en virtud de lo que establece el artículo 54 del ley. Y esto, nosotros vimos la estructura general en su momento, vimos un ejemplo de resolución, lo pueden ver o lo pueden revisar. Y en cuanto a la nominación del veedor, ¿se recuerdan quién era el veedor? Porque nosotros vimos en su momento quién era el veedor. Sí. El fiscalizador de... ¿Qué dice acá? ¿El que administra? Esa persona El que natural administra, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Ya, sí, eso es la definición que me da la ley, la definición que tiene el texto, la definición que tiene los apuntes, ¿verdad? Pero uno, entendiendo quién es el veedor, recuerda que teníamos, antes nosotros teníamos el síndico de quiebra y por otro lado tenemos el veedor y el liquidador en el caso de los procedimientos de liquidación. El veedor, entonces, es esta persona que se encuentra nominada y con nosotros encontramos un listado que tiene la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento, que lo que se encarga finalmente es de administrar este negocio que tenía una muy mala administración, pero que es un negocio viable. Aparte, es el que tiene la labor de tratar de que se lleguen a acuerdos, tanto la empresa deudora con sus acreedores y en su caso, también en muchos casos, preside las juntas de acreedores y hace la presentación del primer acuerdo de reorganización. Esa es una de las labores que cumple este veedor en los procedimientos concursales, específicamente en este procedimiento concursal de reorganización judicial. Esa es la labor que tiene el veedor. Ya, nosotros vemos como un esquema general, si nosotros tuviéramos que hacer un esquema del procedimiento de reorganización judicial, encontramos esta etapa, inicio el procedimiento, se presenta esta solicitud de reorganización que lo presenta exclusivamente la empresa deudora, que es lo que realiza el tribunal, nombra el veedor, acompañar documentos fundantes de esta solicitud de reorganización, es decir, yo acompaño todos aquellos antecedentes contables, etcétera, que acreditan que en el caso de mi empresa en particular, que actualmente se encuentra en la cesación de pagos, es un negocio de carácter vial. Esto todo es parte de este procedimiento de solicitud, la primera etapa del procedimiento de reorganización judicial.
Una segunda etapa es proveído a la solicitud, es decir, el tribunal recibía esta solicitud por parte de esta empresa deudora, acompañando el nombramiento del veedor y acompañando los documentos de la solicitud, dicta el proveído, la resolución de reorganización y la protección financiera concursal. Es decir, una vez que yo presento la solicitud de reorganización judicial ante el tribunal revisa los antecedentes que yo le entrego, revisa si acompañé el formulario general de cómo presentar la reorganización, segundo, revisa si se lo realizó el nombramiento del veedor y revisa los antecedentes que acompañan esta solicitud. Si determina que nos encontramos ante un procedimiento ante una empresa viable, entonces nosotros entramos a una reorganización judicial y, por tanto, proveído a la solicitud es resolución de reorganización y de inmediato dicta la protección financiera concursal, es decir, esta etapa, esta protección especial que me da la ley por 30 días o por 60 días, donde esta empresa deudora recibe este respiro, donde veíamos cómo era un contrato oneroso, donde no podrá ser perseguida por una ejecución de carácter individual por ninguno de sus acreedores, como así tampoco podrá iniciarse ningún procedimiento concursal en su contra, y todo procedimiento, tanto ejecutivo como concursal, que se pudiera haber iniciado en contra de esta empresa, se encuentra suspendido inicialmente este plazo de 30 días y después hasta 60 días. Esto es lo que ocurre en esta primera etapa del proveído. Otra posibilidad que pudiera ocurrir en esta etapa del proveído a la solicitud, puede ocurrir que el tribunal considere que esta no es una empresa viable, puede considerar que los documentos acompañados a la solicitud no son suficientes como para acreditar que nos encontramos en un procedimiento de reorganización, y en ese caso lo que dicta es este procedimiento proveído de liquidación indirecta, donde finalmente el tribunal, o de liquidación refleja, lo que hace es determinar, decir, no nos encontramos ante una empresa o negocio viable, por tanto, pasamos derechamente a liquidación y termina el procedimiento de reorganización judicial y se convierte en un procedimiento de liquidación. ¿Se entiende lo que dije recién? Sí, profesora. ¿Sí? Cuando hablo de esta liquidación refleja, ¿verdad? Ya, para que les quede claro. Ya. Pero Una siguiente... Dígame. ¿A qué se refería? O sea, ¿cómo llegaba? ¿Cómo se llama el documento que dicta el tribunal para que dice que no es susceptible de reorganización, sino de liquidación? Siempre es proveído de la providencia que dicta el tribunal. Y después lo que hace es que se llama liquidación refleja, o es el nombre que se le da en doctrina. Y lo que hace el tribunal es indicando de que no es un negocio viable o no cumpliendo los requisitos que establece la ley para hacer un procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora. Entonces, en este caso, no cumpliéndose los requisitos, se cambia a un procedimiento de liquidación. Pero en ambos casos hay una providencia, una resolución a una solicitud presentada ante el tribunal. Y lo que hace es que convierte este procedimiento de reorganización de los activos y pasivos a un procedimiento de liquidación. ¿Ahí se ya un poco más claro? Profe, ¿y ahí entonces interviene el liquidador? Cuando habla de... Ahí cambiaría todo el procedimiento. Y ahí empezamos el procedimiento como lo hemos visto hasta ahora, el procedimiento de liquidación. Entonces, el veedor es como el gerente, el que administra la nueva empresa para la junta de acreedores para poder hacer la reorganización de la empresa. De la deuda. Y media entre los intereses media entre los intereses de los acreedores y los intereses de la empresa deudora. Y busca mediar estos intereses siempre teniendo en mente la mantención del negocio, de este negocio viable a lo largo del plazo. Y propone una propuesta, y una de las primeras labores que tiene el veedor es hacer una propuesta de reorganización también, juntando las ideas que presentó la empresa deudora, junto con los intereses de los acreedores, estableciendo propuestas de pago. Incluso cuando veamos un acuerdo de reorganización, ustedes van viendo cómo se van estableciendo dentro de los plazos de tramitación etapas donde se hacen pagos. Entonces, por ejemplo, iniciamos el procedimiento de reorganización ahora en julio del año 2021. Tenemos la primera junta, pensemos en agosto del año 2021, porque el trámite es relativamente rápido. Digamos que estamos ante una empresa que está dentro de esta reorganización, es decir, no que pasa a liquidación refleja. En este caso, dentro de una primera junta, se genera una propuesta por parte del veedor. ¿Qué hace el veedor? El veedor toma, hace como un calendario y dice, en octubre del año 2021 se realizará el primer pago a los acreedores. En enero del año 2022 se realizará un segundo pago y así. Y de esta forma, y obteniendo el acuerdo de la Junta de Acreedores, continúa la tramitación del procedimiento. Eso en el caso de la reorganización. Si pasamos a liquidación, entonces es distinto, porque ahí solamente se dedica a liquidar, primero determinar
cuáles son todos los activos que existen, cuáles son todos los pasivos que existen, y luego de esto propuesta de cómo va a pagar estos pasivos a los acreedores. Esa es la realidad del procedimiento de liquidación. Ya. Y les hablaba de esta etapa del proveedor a solicitud. Luego viene una tercera etapa dentro de este procedimiento concursal de reorganización, que es la etapa de propuesta de acuerdo de reorganización, que en parte les adelanté un poquito con lo que estaba conversando con Claudia y con Lucas. Donde se produce, después de esta etapa de propuesta de acuerdo de reorganización, la verificación de créditos, que nosotros hemos visto que este llamado que nosotros realizamos a los acreedores, para que concurran ante el tribunal, acompañando aquellos antecedentes escritos que tengan para comprobar cuáles son los pasivos que tiene esta empresa que pretende reorganizarse con los determinados acreedores. Y yo les acompañaba en esas clases que nosotros tuvimos en mayo, algunas resoluciones donde veíamos y se acompañaban los escritos al tribunal y al boletín concursal, donde se subía la resolución, donde uno veía cómo iban verificando sus créditos. Entonces ponían, no sé, nosotros somos el banco Falabella, que le prestó a esta empresa en particular 50 millones, por tanto, y acompañaban los títulos. Y esto se acompañaba y se verificaba el crédito en este procedimiento concursal y se hacen parte del procedimiento de reorganización. Y se hacen diferentes etapas, que yo les mencionaba. Después de esta verificación de créditos, que yo también les conté en su momento que había una verificación ordinaria y una verificación extraordinaria, por ahora solo les digo eso para que no se confundan, se produce una propuesta de acuerdo, en la que yo les indicaba que está a cargo de este veedor que aúna los intereses de la empresa deudora en cuanto a subsistir este negocio viable y por otra parte el pago a los acreedores en diferentes épocas. Luego de esto se produce objeción de créditos e impugnaciones, y esto tiene que ver, que también lo vamos a ver en detalle, acá estamos solo viendo la estructura general, se refiere a cuando yo me apersono a verificar mi crédito a este procedimiento concursal. Puede ocurrir, porque yo les mencionaba que eso también ocurre en los procedimientos concursales, que los otros acreedores se dan cuenta, empiezan a objetar, a impugnar los créditos que han presentado. Es decir, pensemos que nosotros somos como una empresa y yo soy una empresa deudora que estoy reorganizándome, y usted, Claudia y Lucas son acreedores de esa empresa en particular. Lucas concurre con fecha 20 de junio a verificar su crédito una vez que se ha realizado el llamado a verificar crédito, y verifica que la deuda que yo tengo como empresa son 100 UFs con Lucas, y Lucas acompaña ciertos documentos. Y luego le toca la verificación de crédito a usted o esta época de impugnación de crédito. Y usted, por alguna razón, usted también es mi acreedora, considera que en realidad la deuda que yo tengo con Lucas, nosotros llegamos a un pacto, a un pago parcial, tenemos un acuerdo y en realidad yo le debo solo 50. Entonces usted impugna 50 de lo que él está presentando como crédito. Pasa esto a conocimiento del tribunal y el tribunal determina que créditos impugnados no se pagan. Y en ese caso, en el caso que usted tenga la razón, entonces solamente tendría que pagar o verificar créditos por 50 en el caso de Lucas. Si ustedes quieren ver esto como con más detalle o quieren que les quede como más claro esto que nosotros estamos viendo como un ejemplo concreto, estamos conversando, lo pueden mirar en cualquier procedimiento en el boletín concursal, porque recuerden que están todos abiertos y pueden ver cómo se verifican, cómo se impugnan y cómo incluso cómo el mismo tribunal después resuelve sobre todos los créditos. Lo que hace en general es que dice, habiéndose dado la etapa de impugnación, de créditos, etcétera, y menciona todos los créditos que hay, en este caso diría el crédito de Lucas por tanto, el crédito de Claudia por tanto, y declara verificado, por ejemplo, 100 en el caso de darle la razón a Lucas o 50 en el caso de darle la razón a usted. Les queda como un caso, como ejemplo, en algún grado. Voy a tratar de traerles un ejemplo el lunes para que lo vean de todas maneras, pero ustedes pueden verlo si entran a boletín concursal. Ya, y después de esta misma tercera etapa de propuesta de acuerdo de reorganización, y recuerden que este texto ustedes lo tienen para revisarlo, viene la continuidad de suministros, ventas de activos y nuevos recursos. Otra posibilidad que se da dentro de este acuerdo de reorganización, aparte de tener esta protección financiera concursal, es que el deudor puede proponer con acuerdo de la Junta de Acreedores y con participación, por lo menos en cuanto a voz de la empresa deudora, de realizar o determinar la continuidad de suministros, es decir, que esta empresa continúe en su giro, continúe trabajando y a la vez continúe comprando determinados suministros que requiere para subsistir. Venta de activos, es decir, si bien nosotros lo que no buscamos es liquidar esta empresa en general, sí puede ocurrir que liquidemos determinados bienes porque son necesarios para la continuidad del giro o porque yo puedo continuar el giro de esta empresa en particular vendiendo estos bienes y aprovechando de pagar a los acreedores. Y además puede ocurrir, que es algo que yo les he mencionado en clases, dentro de las primeras clases, que nosotros podemos obtener nuevos recursos y en algunos casos muy especiales podría incluso el veedor, con acuerdo de la Junta de Acreedores, pedir créditos a instituciones financieras que
financien esta etapa de continuidad de suministro, esta etapa de continuación del giro de esta empresa que se encuentra en reorganización, pero, porque alguien me diría, ¿qué institución financiera va a querer verdaderamente entregar algún crédito a una empresa que ya se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización? Esto puede ocurrir, ¿por qué? Porque a la institución financiera este crédito tiene una preferencia para el pago por sobre todos los demás créditos. Esa es la ventaja que tiene. Y de esa forma asegura el pago de este crédito que se contrajo durante este procedimiento concursal de reorganización. Y por lo mismo, la decisión la toma no exclusivamente el veedor como administrador de este procedimiento de reorganización, sino que lo hace con acuerdo de la Junta de Acreedores. Porque es como un riesgo que ponen los acreedores, porque si llega a fracasar este plan que nosotros tenemos de reorganizar esta empresa viable, entonces puede ser que algún acreedor resulte con un pago parcial o con menos de aquello que había pensado que podía recibir por el hecho de realizar esta obtención de nuevos recursos. Pero solo esto puede ocurrir, es decir, que yo pudiera pedir este tipo de créditos en el caso que verdaderamente yo lo requiera para la continuidad del giro de esta empresa. Y de esta empresa, nuevamente, de aquel negocio que se considera viable. Y dentro de esta tercera etapa de la propuesta de acuerdo de reorganización, aparte nosotros vamos a encontrar normas generales de la propuesta de reorganización, que lo vamos a revisar en su momento. Una cuarta etapa, es decir, cuando ya se ha dado este acuerdo de reorganización, son las causales de impugnación del acuerdo de reorganización, los plazos para impugnar este acuerdo de reorganización, la audiencia de resolución de la impugnación y una nueva propuesta de reorganización en el caso que la propuesta de reorganización que se haya generado por el veedor con acuerdo de los acreedores por alguna razón sea impugnada. Por dar un ejemplo, podría ocurrir que sea impugnada una propuesta de reorganización en el caso que la empresa deudora haya falseado los datos a la hora de presentarse un procedimiento de reorganización de activos y pasivos de una empresa particular. También me pasa siempre con mis mascotas que se me cruzan, sobre todo ahora que están volviendo a clase. Ya, y una quinta etapa, y recuerden que esto todo solo estamos viendo la estructura general, después lo vamos a ver en detalle. Una quinta etapa es la aprobación y vigencia de este acuerdo de reorganización, donde se produce primero una aprobación, vigencia se determina la vigencia de este acuerdo, es decir, cuánto tiempo va a demorar esta etapa de reorganización de los activos y pasivos de la empresa en particular, como así también las distintas etapas en que yo voy a realizar pago a los acreedores. Porque piensen que en los procedimientos de reorganización de activos y pasivos de la empresa, lo que se busca precisamente, bueno, es mantener el giro de esta empresa, mantener este negocio viable, pero por el interés de los acreedores también nos interesa pagar a los acreedores. Entonces, por eso es que es tan importante fijar estas fechas de pago. Y después me queda la etapa de los efectos del acuerdo de la reorganización, la obligatoriedad de respetar este acuerdo tanto de la empresa deudora como de los acreedores y la cancelación de ciertas anotaciones que vamos a revisar y inscripciones en su momento cuando veamos esta etapa. Espero que alcancemos a verla lo antes posible. Y en cuanto a efectos a los créditos, efectos a los bienes esenciales para la continuidad del giro, que hemos conversado algunos, generalmente cuando hablamos de los bienes esenciales para la continuidad del giro de la empresa deudora, en general nos referimos a los bienes inmuebles, y generalmente es el inmueble esencial donde esta empresa en particular realiza el giro de esta empresa. A eso se refiere en general, casi siempre lo vamos a ver más bien en casos de bienes inmuebles donde se ubican las empresas, donde se ubican las oficinas y donde nosotros realizamos ese negocio en particular. También podríamos pensar en bienes muebles esenciales para la continuidad del giro. Pensemos en el caso de una empresa de taxis y colectivos, donde podría ser que yo requiera, de hecho, en una empresa de taxis y colectivos, los bienes esenciales para la continuidad del giro son bienes de carácter mueble, que serían los automóviles. Y ahí veríamos nuevamente bienes que son esenciales para el giro, que no serían un ejemplo de un bien inmueble, sino un bien mueble. Y efectos en las obligaciones garantizadas por el deudor. Dígame. Un bien esencial para la continuación del giro de una empresa constructora podría ser un camión que en este mismo momento, por ejemplo, un camión imprimador con el cual se vierte el asfalto, ¿ya?, para hacer camino, pero que en ese preciso instante no se está usando ni se proyecta usar en los próximos meses porque no tiene trabajo. Sin embargo, sigue siendo un activo importante para que la empresa pueda seguir funcionando como tal. Se puede, a ver, en su momento, cuando uno lo vea, si fuera el veedor, no fuera la empresa, no fuera el abogado de la empresa que se está reorganizando, uno tendría que argumentar que es un bien de carácter esencial, pero va a ocurrir muy probablemente que los abogados y representantes de los acreedores no van a decir, pero en este momento no lo está ocupando.
Pero si yo logro acreditar en este procedimiento de reorganización que es un bien esencial sin el cual yo no puedo mantener vigente este negocio y no puedo asegurar la continuidad del giro sin la existencia de este camión en particular, no se podría vender. Y el gran argumento que se pudiera tener en ese caso sería, sí, en este caso, en este momento no estoy ocupando este camión en particular, pero se debe al momento de crisis económica que nos encontramos ahora. Sin abierto el micrófono a alguien, porque me estoy escuchando yo. Sí, Ya, tu micrófono. Ya, y les decía, entonces, solo en virtud de este momento de crisis, sobre todo ahora que nos encontramos en el caso del COVID-19, muchas empresas se encuentran paralizadas o están trabajando parcialmente, lo que no significa que determinados bienes no sean esenciales. Aunque muchas muchas empresas han quebrado actualmente o se encuentran, casi ninguna se encuentra en reorganización, casi todas han pasado directamente a liquidación. Pero nuevamente por una circunstancia mundial de inestabilidad económica. Ya, y les decía... Profe, disculpe, todos los acreedores por ley deben asumir que deben ser partícipes de una reorganización de una empresa deudora, ¿no se pueden negar? No, no se pueden negar a participar del procedimiento de reorganización. Hay una situación excepcional que ocurrió en el mismo debate de la ley 20.720, que es referente a los acreedores que tienen créditos con preferencia para el pago, susceptibles de cauciones reales, específicamente hipotecas y prendas, que ellos se encuentran en una situación excepcional donde los procedimientos concursales podrían quedarse fuera del procedimiento concursal y continuar la ejecución individual de estos bienes de esta empresa en particular. Eso fue por un fracaso en la negociación de la ley 20.720 o un éxito en el caso de sacar adelante la ley, que hubo mucha resistencia por parte de los acreedores. Decían, es que si yo tengo un crédito preferencial donde está garantizado el pago de la obligación previamente contraída con un bien en particular, ¿por qué yo tendría que someterme a un procedimiento concursal? Por otro lado, los profesores de Derecho Concursal decían, si nosotros permitimos que esto ocurra, es decir, que se mantengan estas cauciones reales específicas para ciertos acreedores, el procedimiento concursal nace fracasado. ¿Cómo se salvó un poquito este punto medio? Es en el caso que estos acreedores con preferencia para el pago, estos créditos preferenciales, son bienes esenciales para el giro de la empresa en particular, no pueden quedarse excluidos del procedimiento concursal, ni pueden ejecutar o continuar la ejecución individual. Entonces, en ese caso, no podría este procedimiento mantenerse o ellos no podrían escoger si someterse a un procedimiento concursal o un procedimiento ejecutivo. Porque si uno lo ve desde el punto de vista del acreedor, los acreedores siempre van a querer mantener un juicio ejecutivo de carácter individual que someterse a un procedimiento concursal, porque yo les decía desde el principio, cuando veíamos la naturaleza de los procedimientos concursales, uno no busca someterse al procedimiento concursal, sino que uno busca, ojalá, mantener siempre la ejecución de carácter individual. Lo que sí, en el caso de que se haya iniciado la ejecución individual por parte de un crédito preferencial que tiene esta caución de tipo real, sí se puede ver afectada por la protección financiera concursal por el plazo cortito que esto pueda establecer en cuanto se suspende la ejecución, y en eso por último le doy un respiro a esta empresa en particular o le doy la posibilidad de iniciar un procedimiento de reorganización de los activos y pasivos a fin de, estando en este procedimiento, fijar estos bienes como bienes esenciales y en ese caso, bueno, que no solo una pillería, que quizás realmente yo requiero este bien inmueble o bien mueble para asegurar el giro de esta empresa. Pero lo voy a tener que argumentar al momento de hacer la presentación, presentar el acuerdo de reorganización, la propuesta que yo hago como empresa deudora, y por otra parte va a depender también del criterio de si el veedor considera que ese es un bien que es de carácter esencial para la continuidad del giro, como el ejemplo que me daba Lucas con respecto al camión, o con lo que conversaba yo con respecto a los taxis, o lo que ocurre siempre, el lugar físico donde yo tengo las oficinas, donde yo realizo este negocio natural, siempre si lo vemos desde el punto de vista de una situación pre-COVID, ¿no? Porque ahora incluso nosotros podemos trabajar a distancia y como que dentro de todo tenemos espacios virtuales de trabajo en cierto tipo de negocios, porque si pensamos, no sé, pedidos ya, no, eso requiere siempre una continuidad, a pesar de encontrarnos con estas restricciones de movimiento todavía en este caso. Ya, y dejen ver una cosa más, porque les he dicho hartas cosas hoy día. Les hablaba, con respecto a la etapa o estructura general del procedimiento, y recuerden, idealmente ojalá tuvieran el apunte después, más adelante a mano para poderlo estar revisando, la etapa del rechazo del acuerdo de reorganización, que también puede ocurrir, que nosotros hayamos hecho todo este trámite, hayamos realizado toda la tramitación y por alguna razón haya un rechazo del acuerdo de reorganización, y eso tiene que ver con falta de quórum para la aprobación de este acuerdo, y esto es falta de apoyo de la Junta de Acreedores,
o falta de consentimiento del deudor en el acuerdo en los términos en que esto se ha realizado de la empresa deudora. Que esto lo vamos a ver más adelante, esto es solo la estructura. Y una última etapa, etapa de nulidad e incumplimiento del acuerdo de reorganización, y en este caso, en el caso que nos encontremos en una etapa de una posibilidad de nulidad del acuerdo de reorganización, y esto, un ejemplo de nulidad de acuerdo de reorganización, lo que les mencionaba hace un rato. Sí, habiéndose realizado todo este procedimiento de reorganización, habiéndose presentado la propuesta de reorganización de activos y pasivos, habiéndose visto por el veedor, nosotros nos damos cuenta que la empresa deudora sacó bienes de su patrimonio para hacer parecer su situación aún más mermada y poder de esa forma afectar el debido crédito e interés que tenían los acreedores. En este caso, entonces, se puede anular el acuerdo, o en el caso también de incumplimiento, también determinamos como sacaba este acuerdo de reorganización cuando, por ejemplo, la empresa deudora deja de pagar en las fechas acordadas estas etapas que yo les decía de pago a los acreedores. Y les mencionaba esto. ¿Cuáles son los principales objetivos de este procedimiento concursal de reorganización? Esto lo dice un profesor Francisco Gutiérrez Echeverría, y que es algo que nosotros ya hemos revisado en clase porque sabemos que son las ventajas que la misma ley 20.720 declaraba al crear este procedimiento. Son el pronto inicio de este procedimiento concursal de reorganización, la protección financiera concursal, que recuerden que es una de las principales garantías de la ley 20.720, y es algo que nosotros no teníamos dentro de lo que era la ley de quiebra, que es algo que yo estudié. La continuidad de suministro y financiamiento, que es una de las grandes ventajas que tiene el procedimiento de reorganización y que se cimenta fundamentalmente en que nos encontramos ante lo que la ley conoce como un negocio viable. La solución integral, concluyéndose los acreedores garantizados, los que yo les mencionaba hace un rato, cuando nosotros incluimos a estos acreedores con créditos especiales, como por ejemplo el acreedor hipotecario, el acreedor prendario, esto como garantía del patrimonio de la empresa deudora, como así también garantía para el resto de los acreedores que no tienen estos privilegios, y específicamente sobre aquellos bienes que se requieren para la continuación del giro, proteger la negociación de manera que la empresa deudora pueda seguir en funcionamiento durante toda esta etapa sin que se vea expuesta a lo que nosotros conversábamos hace un rato, que era esta pérdida de valor que tienen los bienes activos en cualquier circunstancia que nosotros nos encontramos en un procedimiento concursal. Ya. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? Imagino que quizás muchas cosas, porque como estamos volviendo de golpe a la materia, quizás no se van a acordar, se acuerdan más o menos. Profe, ¿usted Dígame. se refiere al apunte que subió de ese esquema de una alumna? ¿A ese apunte? No. No, y se lo voy a mostrar, esperen. A ver si me deja mostrárselo el apunte. Lo subí a una... Lo voy a tratar de subir de nuevo, pero para ver si lo vean. ¿Ven mi pantalla, no? ¿Ven mi pantalla? Ah, sí, lo imprimí. Sí, profe, Sí, también tiene una clase grabada en YouTube del año pasado con los compañeros del año pasado. Miren. Janina tiene las manos levantadas. Sí, denme 2 segundos para terminar de mostrar este apunte nomás y le veo la mano levantada a la alumna. Entonces, este es el apunte que vamos a ocupar en estas clases, que vamos a tratar de estudiar lo antes posible los procedimientos de reorganización. Díganme, tía, ¿quién me levantó la mano? Profesora, Yanina. buenas tardes, soy yo, Yanina. Dígame, Yanina. A mí, mi tema era la insolvencia transfronteriza. Y como no ha pasado esa materia, tengo como hartas dudas. La primera es el ámbito de aplicación. Dice que no es aplicable a los procedimientos concursales regulados por la Ley General de Bancos y por el decreto con fuerza de ley número 251 del Ministerio de Hacienda sobre compañías de seguros, sociedad anónima y bolsas de comercio. Entonces, lo que yo quería saber era cuál exactamente eran esos procedimientos concursales de la Ley General de Bancos, porque yo me puse a leer la Ley General de Bancos y quedé como... No, eso está excluido, no se preocupe de eso. Lo que me importa de la insolvencia transfronteriza es que usted me diga de qué se trata, qué es la insolvencia transfronteriza. Si quiere me menciona que esos procedimientos se encuentran excluidos, después me menciona cómo es el procedimiento de la insolvencia transfronteriza en Chile en virtud de la ley 20.720. Y me diga también que bajo la ley de quiebras nosotros no teníamos insolvencia transfronteriza, o por lo menos no regulado de la forma que nosotros lo tenemos en la ley 20.720. Eso es todo. Sí, profe, pero es que es una duda mía, porque yo quedé como me puse a investigar y yo decía, entonces, ¿cuáles son, a qué entonces se aplica, a qué procedimiento se va a aplicar entonces
porque como excluye a los procedimientos concursales regulados por la ley de bancos, quedé Pero como con solo la duda. los de la ley de bancos, no dice los de las acá empresas. el artículo 300. Sí, entonces, pero no se refiere a las empresas en general, solo a aquellos pequeños grupos que se encuentran en el tema de aseguradoras y de bancos en esta ley general de bancos. Es una situación muy excepcional y que tiene que ver con esta garantía que tienen estas empresas aseguradoras que buscaron ser excluidas de la insolvencia transfronteriza. Pero para el resto de las empresas, las transnacionales, los grandes conglomerados de empresas, todos ocupan la insolvencia transfronteriza. ¿Por qué? Porque la insolvencia transfronteriza es una ventaja para las empresas. Porque ahora yo les mencionaba al principio, por la internacionalización del derecho comercial, la gran mayoría de las empresas opera de esa forma, internacionalmente. ¿Se entiende? Profesora, gracias. Sí, tenía la ya, duda, pero estaba ahí complicada con eso. La entiendo, pero cualquier duda que tengan, siempre recuerden que me pueden hacer preguntas en clase, me pueden mandar mensajes a través de Teams. Yo los voy a responder Gracias, siempre profesora. en mi jornada laboral. Ya, no me recuerdo su nombre porque no lo puedo ver, pero la que me hizo la pregunta. Janine. Ya, entonces, ese es el apunte que yo voy a ocupar en este tiempo tan cortito que tenemos, porque entiendo que por lo menos hasta ahora nosotros tenemos clases hasta fin de mes de agosto, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Pero los plazos son acotados, de acuerdo al calendario que tuvimos. Bueno, después lo conversamos eso. Sí. Ya, pero para que ustedes lo vayan conversando, yo voy a tratar de pasar lo máximo que pueda con respecto a la organización y al que alcancemos a ver algo de la liquidación también. Por lo menos es mi propósito dentro del procedimiento y bueno, ustedes vean o vayan haciendo propuestas de cómo lo vamos a hacer con las evaluaciones pendientes. Voy a dejar la clase hasta acá porque les pasé harta materia hoy día. Para la próxima clase les pido que traigan su apunte para ustedes tenerlo a mano y si quieren van haciendo anotaciones de lo que yo voy diciendo y yo voy a tratar de traer algunas resoluciones para que vayamos viendo en la práctica lo que nosotros estamos revisando ahora. ¿Les parece? El lunes, bueno, ustedes ven, ¿no? Pero yo les menciono que yo voy a hacer clase el lunes. Yo entiendo que ustedes probablemente van a volver a clases mañana, pero si eso no ocurre, bueno, me avisan de todas maneras que yo tengo que hacer la clase el lunes. Entonces, espero que nos veamos el lunes todos y podamos revisar los contenidos, porque tenemos que revisar muchas cosas y me gustaría que ustedes sepan de derecho comercial, ¿no? Así que nos vemos el lunes, tenemos clase a las 3, ¿no? No, por horario a las 4. A las 4, el primero tenemos 4:15. A las 4. A las 4:15. 4:15, ¿verdad? 4:15. Entonces, a las 4:15 el lunes vamos a tener 2 horas de clase. Voy a hacer 2 horas. Vamos a ver, continuar viendo la organización. Y bueno, yo entiendo que quizás ustedes no van a tener tiempo para entrar a todas las clases. Yo grabo todas las clases para que ustedes las puedan revisar cuando las puedan revisar y tenemos que determinar hasta qué punto va a entrar a la prueba teórica que vamos a tener. Sí. Profe, no sé, los compañeros, yo creo que sería óptimo empezar a las 3 hasta las